nosotros en esta reunión y que dispongas este tiempo. Y que la importancia de una relación continua con Dios en cada momento de nuestras vidas. Por eso te recordamos que todos los domingos estamos en ayuno, pidiendo a Dios que siga obrando en la vida de cada uno de los miembros de la iglesia frente a la situación actual. Únete y fortalece tu espíritu. Acompáñanos cada martes desde casa en un momento de oración en dos diferentes horarios. Uno a las 6 de la mañana, un tiempo a solas con Dios, y otro a las 8 de la noche en oración en línea. Es importante mandar tus peticiones antes o durante la transmisión por medio de un mensaje o una llamada. Todo lo has hecho por mí, Señor. Me emociona. Canto de alegría por todo lo que has hecho. Salmos 92, 4. Ahora sí, es el momento de exaltar el nombre de Jesús. Canta y adora a nuestro Dios. Bienvenidos.
amada Sion, amada familia, la iglesia en casa hoy. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios que nos permite la vida y este momento para pensar en esta mañana lo que es bueno para cada uno de nosotros, pensar y reflexionar que caminando en el Espíritu, andando en el Espíritu, es lo que nos conviene. Vamos a hacer una oración para meditar en esta mañana en la palabra de Dios. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, por un día más que nos prestas la vida, la salud, las fuerzas y estar en compañía de nuestros hijos, de nuestras hijas, Padre Santo, y buscar de ti esa gracia, ese favor, Padre Santo, oh Dios, que nos mueve a estar en lugares y en sitios mejores, Padre Santo, y deleitarnos en tu presencia. Bendícenos con tu palabra, oh Dios, y que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, oh Dios, cada día lo que nos conviene, Padre Santo. A ti la gloria, la honra y la alabanza, porque eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Que en estos días en casa sean buenos para nosotros. Buenos digo porque la palabra de Dios, siempre que llega a nuestras vidas, nos fortalecemos, como que recargamos fuerzas, recargamos ese ánimo que debemos de tener para seguir adelante, pase lo que pase. Yo quisiera hablar con ustedes sobre la importancia que tiene el caminar en el Espíritu. La importancia que tiene el caminar en el Espíritu. Hoy, ¿cuántos y cuántos le dan la importancia a su vida? A lo mejor haciendo ejercicios está muy bien, a lo mejor dándose un tratamiento en su piel, en su rostro, en sus manos, un tratamiento en su cabello para que usted luzca bien. Está muy bien eso, está muy bien. A lo mejor pensando en las comidas, como para no subir de peso, para estar en óptimas condiciones, eso está muy bien. Pero si nosotros pensáramos hoy en estos días de cómo hacerle para caminar de una manera mejor en el Espíritu, nos llevaría a mejores cosas. Claro, hablando espiritualmente, pero también físicamente, porque de eso nos enseña la Biblia. Yo quisiera que en esta hora le diéramos lectura en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16 al 25. Gálatas 5, 16 al 25. Y vamos a meditar, vamos a reflexionar el por qué nos conviene caminar en el Espíritu. ¿Por qué nos conviene? Dice así la palabra de Dios en el versículo 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén.
si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Pero a qué espíritu se refiere aquí? Un espíritu que vamos a pensarlo de moda, un espíritu de vida jactanciosa, de vida de lujo, un espíritu laboral para ser mejores o levantarnos. Ya estamos pensando en que toda esta situación pase para echarle ganas y salir adelante, vestir mejor, estar mejor físicamente. ¿Qué espíritu habla aquí? Lo cierto es que hemos leído esta porción de la palabra que nos enseña Gálatas. Está hablando sobre el Espíritu Santo, el Espíritu Divino, el Espíritu del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Por eso nuestro tema sería, o nuestra reflexión sería, cómo caminar en el Espíritu. Aquí la palabra dice, digo pues, andad en el Espíritu. O sea, es una recomendación, es una invitación, o pudiéramos decir, es una exhortación a andar en el Espíritu. ¿Por qué? Aquí Pablo nos está refiriendo también a nosotros como pueblo gentil. Déjeme decirle que Gálatas ya había como decaído, su espíritu ya estaba por los suelos, su ánimo, más que nada, una vida realmente religiosa. La palabra de Dios como que ya estaba bajando de brillo en sus vidas. Más que nada, ya su pasión ya estaba por los cielos. El vivir una vida plena ya se había ido por los suelos. Es más, inclusive ya se hablaban de ciertas herejías, se hablaban de ciertos falsos cristianos desanimados, cristianos a medias, cristianos fluctuantes, cristianos con doble cara. Imagínense qué tristeza. Por eso Pablo aquí nos habla de que debemos de andar en el Espíritu. ¿Por qué andar? Porque ya las cosas ya se habían ido más abajo de lo que se esperaba. Pero en el segundo término, cuando dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿qué quiere decir cuando dice no satisfagáis, hermanos? En aquel entonces muchos ya andaban carnalmente, muchos ya su fe ya no era la misma, ya andaban con sus deseos mundanos. Otra vez sería en el caso de hoy, otra vez a las fiestas paganas, otra vez a los cultos religiosos, otra vez a herejías, hablando a veces cosas que no están en la Sagrada Escritura, otra vez enseñando mal a otros, lo cual no nos lleva nada bien. Como por ejemplo dice aquí que no debemos complacer a aquellos apetitos de la carne, esos apetitos inmorales, esos apetitos bajos, esos apetitos quizás sexuales, lo cual corrompe al hombre y la mujer. Hoy en día es lo que más corrompe, porque a lo mejor en lo religioso no se nota tanto como el hombre decae o baja su ánimo, su deseo por conocer a Dios, a lo mejor ni se nota. Pero cuando son esos apetitos de la carne, sí se notan. Por eso dice aquí que nosotros no complazcamos, no demos lugar a que la carne sea más, que la carne se note más, que la carne resalte más, que la carne se dé vamos a decirlo así, se dé ese lugar. ¿Por qué? Porque no conviene a los cristianos, no conviene a los hijos de Dios. No complacer es alejarnos, es quitar esos vicios. Y esos vicios nos los menciona claramente la palabra cuando dice que no debemos de satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Siempre que el hombre vive en su carnalidad, no percibe las cosas que son del Espíritu, no las toma en cuenta, le son poca cosa. O puede decir, ay, mañana
puede decir, es que el hermano, cuando anda en los deseos de la carne, le echa la culpa a todo mundo lo que le pasa, siente desamor, tiene un vacío. ¿Sabe por qué? Porque los deseos de la carne destruyen, quitan lo que es del espíritu. Y déjeme decirle que cuando el hombre camina en el espíritu, desea de las cosas de Dios, busca hacer oración, busca ayunar, busca hacer comunión con los hermanos, estar en coinonía, siempre busca alegrarse con ellos, busca bendecir a los hermanos, busca cómo tener a Dios en su vida, aunque a veces tambalea porque la carne a veces es más fuerte, pero busca. Pero cuando está complaciendo a la carne, déjeme decirle que a veces es muy fuerte la lucha, es muy dura la lucha y le cuesta. ¿Por qué? Porque vea lo que dice en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, o sea, lo que es correcto. Déjeme decirle, a veces cuando la carne es más fuerte, pues luce más la carne, resalta más lo de la carne. Por eso vemos que a veces a alguien no le gusta orar. Cuando hablamos de orar, no se presentan, no vienen. Cuando hablamos de orar, si somos 90 personas, vienen 5, vienen 6 personas, cuanto más 10. ¿Por qué? Porque a veces es más interesante a lo mejor ver una película, ver unas novelas, o estar con las amistades, o ir a una fiesta. Déjeme decirle que hay personas que son muy cumplidores en la iglesia, son muy buenos para estar aquí, cantar, y bueno, qué bonito. Pero cuando se ofrece o se presenta una fiesta, déjeme decirle que casi no lo piensa mucho. Cuando alguien va a hacer una fiesta, casi no dudan en si van o no van. Están preparados, esperan el día, esperan la hora, esperan ver a los que le invitaron. Bueno, ya están pensando. ¿Por qué? Porque son obras de la carne, son manifestaciones de la carne. Pero cuando se habla de oración, se les olvida. Cuando se habla de estar en la iglesia, se les olvida, hasta llegan tarde. La verdad que el espíritu a veces se debilita porque las obras de la carne son más fuertes. Pero cuando el cristiano vive, anda en el espíritu, quiere caminar en el espíritu, él desea, él busca, le cuesta, pero lo logra, le cuesta, pero viene, le cuesta, lucha, pero ahí está. Son luchas continuas. La carne tira contra el espíritu porque no quiere, y el espíritu tira contra la carne porque prefiere las cosas divinas, prefiere las cosas de arriba, las que son de Dios, las que Cristo enseña a través de su evangelio. Esas son las cosas del espíritu, o la obra del espíritu. Por eso dice aquí, mire, en el versículo 18, eso es para usted y para mí. Dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que si somos guiados por el espíritu, no estamos bajo la ley. Mire, el espíritu nos trajo gracia, el espíritu nos trajo el favor de Jesucristo, el espíritu nos trajo tolerancia, el espíritu nos trajo templanza, el espíritu nos trajo bondad. Todo eso nos trae el espíritu. Por tanto, dice que nosotros no estamos bajo la ley. ¿Y qué es esto de estar bajo la ley? Es estar en yugo, es estar atado, preso, es no tener libertad, es tener opresión. La carne es eso lo que trae, esclaviza, la carne mata, la carne corrompe, la carne enferma. Pero los que están en el espíritu, dice que si nosotros somos guiados por el espíritu, no padecemos estas cosas que es ataduras. Eso es lo que le trajo al pueblo en aquel entonces. Tenían que obedecer. Por eso obedecer los mandamientos dados a Moisés era, o es hasta hoy para el pueblo judío,
no para el pueblo gentil. El pueblo judío, por cuanto ellos son regidos, son guiados no por el Espíritu, sino por los mandamientos que recibió Moisés allá en el monte Sinaí. Ellos tienen que cumplir, ellos tienen que guardar el Sabbat, ellos tienen la verdad que cumplir los mandamientos, porque para ellos fue hecho. Y es pesado. Hoy nosotros, si a los gentiles se nos habla, se nos como amonestara por cumplir la ley, sería muy duro para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos hechos para la ley. Nosotros no fuimos hechos para vivir esos mandamientos, que lo tenemos que cumplir a través de Jesucristo. Lo tenemos que obedecer a través de Jesucristo. Por eso el Deuteronomio, hablando Dios cuando dice, y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, ¿verdad? Con toda tu mente, con toda tu alma. Eso es lo que manda Dios a través de la ley. Pero cuando viene al Señor Jesús, dice lo mismo, enseñando ya por la gracia: y amarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Pero la segunda parte, cuando dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Y allí es donde se cumple la ley. Allí es cuando es para usted y es para mí. Allí es cuando ya no estamos bajo esa ley que nos mata, esa ley que nos hace presos, esa ley que no nos da ninguna libertad y nos hace presos. Por eso, mire, el obedecer los mandamientos dados a Moisés exclusivamente para los judíos es, y no para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hoy estamos bajo la gracia, como lo dice en Romanos 6:15. Yo lo voy a leer, usted también, si tiene su Biblia allí donde está, busque qué dice en Romanos 6:15 claramente. ¿Qué pues? Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. No, porque la gracia de Dios también nos perdonó, nos salvó, pero eso quiere decir que ahora nosotros no estamos bajo la ley, pero sí también nos presenta la ley como un término: no lo hagas, no te conviene. Por eso dice en el 16 versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué? ¿Esclavo de quién es usted? ¿O siervo de quién es usted? Ciertamente en la Biblia, cuando hablamos de la palabra de Dios, somos invitados, dice, a obedecer también la ley, pero más que nada a obedecer la gracia, porque bajo esa gracia somos perdonados en Cristo Jesús. En el versículo 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Gloria a Cristo. Dice aquí que en 1 Corintios 15:56, léalo usted. En 1 Corintios 15:56 vamos a leer lo que dice. Amén. Dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Por eso, mire qué dura cosa es para aquellos que se dejan guiar por una ley, un mandamiento. Por eso aquí el que infringe la ley, el que comete un error en contra de la ley, tiene que pagar. Y así estábamos, pero por eso a tiempo apareció Jesucristo y somos perdonados. Amén. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Cuando dice creciendo es caminando, siendo guiados por el Espíritu Santo siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano nuestro esfuerzo, amén, por buscar nuestras oraciones, nuestros ayunos, no es en vano. ¿Por qué? Porque estamos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Amén. Las obras de la carne. Aquí dice claramente en Gálatas, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Ya les leí, envidias y homicidios. Y vea lo que dice en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, déjeme decirle, si estos frutos del Espíritu Santo están obrando en usted, están fluyendo en usted, están saliendo, resaltando en usted para con nuestro prójimo y para con el hermano, para con la familia, déjeme decirle que usted no está bajo la ley, sino en el Espíritu. Andemos pues en el Espíritu. Fluyamos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque dice aquí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gracias a Dios por eso el 25 culmina aquí diciendo que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Mire, en Galatas dice en el 6:16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Amén. En el versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, sembremos en el Espíritu. Sembremos amor, sembremos gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No sembremos para la carne, porque la carne trae corrupción. Y cuando trae corrupción es podredumbre, hermano, es muerte. Hay hermanos que parece que tienen vida, pero como están llenos de envidia, están llenos de herejías, están llenos de desesperación, tienen muerte. ¿Qué vamos a hacer respecto a esto? Nosotros no gustamos de andar en la carne, ahora gustamos de andar en el Espíritu. Esforcémonos por andar y buscar caminar en el Espíritu, porque caminar en la carne, hermano, es muerte y es desesperación. Oremos al Señor en esta hora. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra en este día, en esta mañana, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos ayudas a esforzarnos a andar en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a estar en tu gracia. Atrápanos con tu amor, con tu gracia, Padre Santo, porque solos no lo vamos a lograr, solos no vamos a lograrlo, pero contigo, Señor, podemos andar en tu presencia, en tu Espíritu. Sin ti, Señor, nos vamos a corromper, sin ti vamos a flaquear, sin ti la carne nos va a ganar, pero Señor, ayúdanos a ser mejores cada día, y más en nuestros tiempos, Señor, donde la carne está superando por el temor, la carne está fluyendo por el temor que existe. Ayúdanos, oh Dios bendito, a andar en el Espíritu, y lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, que es nuestro Salvador. Amén. Amado hermano, esforcémonos, leamos en casa esta porción y reflexionemos realmente qué son obras de la carne. Es lo que se cosecha, es lo que hay más que del Espíritu. Esforcémonos por pertenecer al Espíritu Santo y andar en Él. Dios les bendiga. Fue un gusto haber platicado unos textos, reflexionado unos textos, que es la palabra de Dios, con cada uno de ustedes. Sea feliz y busque de Dios. Viva este día como si fuera el último día. Gócela, disfrútela con sus hijos y con toda su familia. Amén.